Ahora que ya sabemos lo que es una medida externa, deberíamos estar un poquito más listos para hacer este ejercicio y podemos hacerlo bastante rápido porque el tema para hacer medida exterior tenemos que comprobar los 3 puntos. Voy a anotar los dos primeros. Primero, ¿cuánto debería ser muestra y al vacío? El vacío es claramente acotado, entonces va a ser 0, puesto que vacío está contenido en todo intervalo, ¿no es cierto? Entonces, o sea, podemos cerrar vacío en cualquier bola. Entonces tenemos que la primera condición se satisface. La segunda habla de que si A está contenido en B, entonces si eso implica que muestra ya de A es menor o igual a muestra ya de B. Entonces tenemos los casos. Primer caso, A, B acotados. Entonces tenemos que muestra ya de A va a valer 1, que es lo mismo que muestra ya de B. Así que estamos bien. Segundo, A acotado y B no acotado. Perdón, me equivoqué acá. Este de acá es 0, no es 1, ¿cierto? Por definición. Entonces tenemos que muestra ya de A es 0, el cual es menor a 1, que es igual a muestra ya de B. Y el tercer caso es que ambos sean acotados. A, B no acotados. Entonces tenemos muestra ya de A va a ser igual a 1, que va a ser igual a muestra ya de B. Listo. Ahora, falta la tercera condición. Y acá esto es... La idea de esto es como recordar un poco cómo podemos hacer R. R se va a usar muchas veces, se puede escribir como, ¿no es cierto?, una unión disjunta de n más 1 con n en los enteros de una manera acotada. Esto se va a usar mucho en el curso, sobre todo cuando veamos los teoremas de integración. Entonces todo acá nos canta de inmediato que hay un problema con el tercer punto, porque el tercer punto habla de que si tenemos una colección de conjuntos, subconjunto de las partes de X, entonces básicamente necesitamos que la medida de la unión tiene que ser menor o igual a la suma de las partes. ¿Sí? Pero esto no ocurre porque, como vimos anteriormente, sabemos que la medida exterior de R vale 1 porque es no acotado. Sin embargo, la medida exterior de cada intervalo de esta forma es 0. Y esta desigualdad de acá no se cumple porque tenemos que mu de R 1 vale eso, pero la suma de las partes va a valer 0. Por lo tanto, muestra ya no es medida exterior. Y ahora vamos a continuar con el siguiente ejercicio, en donde vemos una similitud bastante clara, pero lo bacán es que ahora se arregla un poco con esta condición de acá. Es exactamente la misma medida, pero en lugar de valer 1, vamos a tener de que va a ser infinito si no acotado y va a valer 1 si es acotado. Comprobamos las 3 condiciones. La primera, tenemos que la medida externa del vacío va a ser 0, ¿no es cierto? Por hipótesis, acá está estipulado. Entonces estamos listos. Ahora, la segunda condición es, tenemos A subconjunto de B y hacemos lo mismo de siempre. El primer caso, A, B acotados. En el segundo, A acotado, B no acotado. Y el tercero,
A, B no acotados. Bueno, en el primer caso tenemos que mu estrella de A va a ser 1, que va a ser igual a mu estrella de B. Y listo. En el segundo caso tenemos que mu estrella de A va a ser 1, el cual es un poquito más chico que infinito, que es la medida de estrella de B. Y en el tercer caso tenemos que ambos van a valer infinito. Recordemos que en la recta real extendida todos estos infinitos que he puesto tienen mucho sentido, así que podemos trabajar sin que nuestros cerebros se vuelvan locos. Ahora falta la tercera condición, que es cuando tenemos una colección de conjuntos. Pongámosle con rojo, tercer punto, y ahora consideramos una colección A, subconjunto de las partes de X, y entonces tenemos dos casos. El primero es si la unión es no acotada. Si la unión es no acotada, como tenemos una colección numerable acá, entonces lo que ocurre es que mu estrella de la unión va a ser infinito, lo cual tiene sentido porque mu estrella de A sub I va a ser 1 o más infinito, y independiente del caso que tengamos, como este de acá es no acotada, entonces tenemos dos cosas. Uno, cada A sub I, si todos los A sub I son no vacíos, entonces al menos son acotados. ¿Sí? Si son todos, eso es para todo I, entonces al menos son acotados. Y lo otro es que si A sub I es vacío es distinto de vacío para una cantidad finita de I's, entonces existe al menos un I0 en N, tal que A sub I0 es no acotado. ¿Sí? En ambos casos, en este caso y en este, tenemos que la suma del mu estrella de A sub I va a ser infinito. Por lo tanto, tenemos que mu estrella de A sub I va a ser igual a la suma de mu estrella de A sub I con I, lo cual es coherente con la definición 3. Para el segundo caso, tenemos que considerar que la unión va a ser acotada. Acotada. Entonces eso implica inmediatamente que todos los A sub I son acotados para todo I en N. Y si esto ocurre, entonces lo que obtenemos es que mu estrella de la unión de los A sub I va a ser 1, y entonces obviamente estamos considerando que no todos son vacíos, entonces la medida externa de A sub I, si existe al menos uno de estos A sub I que es no vacío, entonces esta suma tiene que ser mayor o igual a 1. Y entonces se cumple la desigualdad que estamos buscando. Y por lo tanto, mu estrella satisface la condición 3. Y concluimos que mu estrella es medida externa. Continuando, tenemos que ver si mu estrella es una medida, lo cual puede resolverse rápidamente porque lo que podemos ver es que los singleton, por ejemplo, el singleton de 1 tiene medida 1.
porque el singleton no es acotado y solamente eso necesitamos para saber su medida. Luego podemos considerar los racionales intersectados con el intervalo 0,1 y podemos observar que este conjunto es acotado, entonces U estrella de los racionales intersectados en el intervalo 0,1 va a tener medida 1. Y lo bacán ahora es que este conjunto es numerable, entonces podemos escribir Q intersectado con 0,1 como una unión de singletons n. Podemos escribir al lado disjunta. Luego calculamos mu estrella de Q intersectado 0,1 va a ser igual a 1, pero mu estrella de la suma de los Qn, como tenemos una cantidad infinita de singletons, bueno, y todos estos son disjuntos, esto de acá nos va a dar infinito, por lo tanto estos dos van a ser diferentes y no va a ser una medida. Pues recordemos que la condición 3 para hacer una medida, voy a ponerlo con comillas, hablaba de que si uno tenía una colección disjunta, entonces la medida completa, es decir, de la unión, debería ser igual a la suma de cada pedacito. Y esto no se cumple en este caso, por lo tanto, mu estrella no es una medida. Si seguimos, solamente nos falta determinar la familia de los conjuntos que son mu estrella medible. Esta parte de aquí. Ya, entonces lo que podemos hacer es verlo por caso nuevamente, en donde consideramos primera instancia un E acotado. Entonces existe n en los naturales tal que va a estar contenido en menos nn. Vamos a considerar ahora este conjunto, nuestro conjunto A, y podemos ver de que la medida externa de A va a ser 1, porque es acotado. Ahora, la medida externa de A intersectado con E va a ser un conjunto acotado no vacío, entonces va a ser 1. Bueno, acá no vacío, obviamente. Porque vacío ya sabemos cuánto vale. Y ya hemos hablado de que los conjuntos que tienen medida 0 son medibles, son mu estrella medibles. Entonces, ahora, ¿qué ocurre con mu estrella de A intersectado con E complemento? Lo que podemos hacer ahora es que en lugar de considerar esta contención de acá arriba, hagámosla estricta. Y esto puede pasar porque el E es acotado. Entonces, no sé, si justo coincidía, le podemos sumar 1 a ambos lados y ahí estábamos listos. Si eso ocurre, entonces esta intersección de acá va a ser no vacía y acotada. Y eso va a tener medida 1. Luego tenemos que la medida estrella de A va a ser menor estricta a la medida estrella de A inter E más la medida estrella de A inter E complemento. Por lo tanto, E no es medible. No es mu estrella medible. Ahora lo que podemos obtener, como los conjuntos mu estrella medible son sigma álgebra, puedo ver el video anterior, entonces sabemos de inmediato que si pongamos f es no acotado con f complemento acotado, entonces f no es medible.
porque como forma una sigma álgebra los conjuntos mu estrella medible, como, de nuevo, como los conjuntos mu estrella medible forman una sigma álgebra, si f complemento es acotado, si este conjunto fuera medible, entonces f complemento debería ser medible, pero f complemento es acotado. Por lo tanto, f no puede ser medible. De modo que el único caso que nos queda van a ser los conjuntos C no acotado con E complemento no acotado. Y el truco para este es similar. Lo que hacemos es, como, bueno, estamos considerando estos distintos de vacío a cada uno. Entonces va a existir un m en n tal que menos m intersectado con e va a ser no vacío, y lo mismo va a ocurrir con el e complemento. Sí, esto pasa simplemente porque son no vacíos y están en R. Entonces creo que ya pueden ver hacia dónde me estoy acercando, porque mu de menos m va a ser 1 porque es acotado. Sin embargo, con este mu estrella de menos m intersectado con e va a ser no vacío y acotado, entonces va a ser 1, y mu estrella de menos m con e complemento también va a ser no vacío y acotado, entonces va a ser 1, y por lo tanto tenemos que mu estrella de menos m va a ser menor estricto a mu estrella de menos m intersectado con e más mu estrella de menos m intersectado con e complemento. Y así podemos concluir que e no es mu medible. Por lo tanto, lo único que nos queda es que el conjunto vacío y el conjunto x entero van a ser mu medibles. Son los únicos que nos quedaron. Y esto es la respuesta a la pregunta que estábamos buscando. Los únicos conjuntos mu estrella medibles bajo esta medida van a ser el vacío y el conjunto completo. Y hasta acá llegamos con medida externa. Nos vemos en el próximo video.